después B con D, luego siendo campeón el equipo C, subcampeón A, C con B, C con D, y después siendo campeón D, subcampeón A o subcampeón B, o el caso en que sea subcampeón el equipo C. Entonces tenemos 12 posibilidades. Aquí la respuesta sería 12 maneras distintas en que pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón. Observamos entonces que en la permutación importa la posición de los elementos en el grupo. En ese caso tenemos 4 equipos de fútbol para asignarlos en 2 posiciones, que son la de campeón y la de subcampeón. Entonces una posibilidad es AB y otra muy diferente es BA, a pesar de ser los mismos 2 elementos. Entonces eso es lo que caracteriza a la permutación, que interesa la posición de los elementos en el grupo formado. Para el caso de las permutaciones existe una fórmula que dice lo siguiente: NPR es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Es decir, si tenemos un grupo de n elementos, como aquí que tenemos 4 equipos de fútbol, y los vamos a organizar en subconjuntos de 2 elementos, r valdría 2, entonces con esta fórmula encontramos el número de posibilidades que pueden darse interesando la posición de los elementos en el subconjunto formado. Vamos a reemplazar los datos que tenemos para la situación que planteamos de permutación. Tenemos 4 equipos de fútbol que van a ser acomodados en 2 posiciones. Recordemos que es la de campeón y subcampeón. Entonces reemplazamos en la fórmula. N vale 4, entonces tenemos 4 factorial, y en la parte de abajo tenemos 4 menos 2 factorial. Esto es igual a 4 factorial en el numerador, y aquí en el denominador resolvemos esta resta, nos da 2 factorial. Vamos a resolver esta operación. Tenemos que en el numerador 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Estamos utilizando el concepto de factorial. Y en el denominador 2 factorial es 2 por 1. Podemos simplificar en este caso el 2. Bueno, el 1 realmente no interviene allí, no afecta para nada las operaciones, y nos queda en el numerador 4 por 3, que es 12. Nos da entonces el 12 que habíamos obtenido cuando formamos las distintas parejas. Son 12 maneras diferentes de asignar los títulos de campeón y subcampeón. En las calculadoras científicas viene esta función. En pantalla nos aparece de esta manera, y el resultado que nos da la calculadora es 12. Veamos ahora un ejemplo de combinación. Dice, ¿cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón? Entonces, veamos. Las posibilidades que se pueden dar, digamos, para el partido de la final del torneo son A enfrentado con B, que sería la misma posibilidad que B enfrentado con A. Otra sería A con C. Otra sería A con D. Otra sería B con C. Luego B con D. Y la otra posibilidad es C enfrentado con D. Tenemos entonces un total de 6 posibilidades. Para esta pregunta la respuesta sería 6. Entonces, en la combinación interesa es la presencia de los elementos en el grupo formado.
no interesa la posición como si sucede en las permutaciones. Para el caso de las combinaciones, contamos con la siguiente fórmula. Dice NCR es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Una fórmula muy parecida a la de las permutaciones. La diferencia está en que aquí en el denominador se incorpora un elemento adicional que es r factorial. Entonces también se aplica para el caso de n elementos organizados en subconjuntos de r elementos sin importar la posición que ocupen en ese subconjunto formado. Vamos a aplicar esa fórmula para la situación que acabamos de mirar en combinaciones. Tenemos 4 equipos de fútbol para mirar de qué manera pueden presentarse parejas entre ellos, es decir, lo que corresponde al partido de la final del torneo. Tenemos entonces en el numerador 4 factorial, en el denominador 4 menos 2 factorial por r factorial, o sea 2 factorial. Y resolvemos todas estas operaciones. Comenzamos por lo que hay dentro del paréntesis. Entonces tendremos 4 factorial sobre 4 menos 2, que es 2 factorial, y esto multiplicado por 2 factorial. Desarrollamos en el numerador 4 factorial, esto es 4 por 3 por 2 por 1, y en el denominador 2 factorial, que es 2 por 1, por nuevamente 2 factorial, que es 2 por 1. Simplificamos lo que se pueda allí. Tenemos que este 2 se puede simplificar con este 2. Aquí podemos sacar mitad de 2 y mitad de 4. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Y nos queda únicamente en el numerador 2 por 3, que es igual a 6. O sea, el número de posibles partidos para definir el título de campeón y subcampeón de ese torneo. También en la calculadora científica contamos con esta función. En pantalla. Bien, buenos días tengan todos. Creo que es un video bastante claro, ¿verdad? Nos aparece 4C. Un poco acerca de lo que son las permutaciones y las combinaciones. ¿Cuándo usar cada una, verdad? Y cada una tiene su propia fórmula, en este caso, para aplicarse. Algo importante ya, bueno, ahí los ejemplos estaban aplicados, ¿verdad? Lo que es la realidad. Vamos a reforzar un poco más eso también con más ejemplos. Por ejemplo, la definición de factorial. La definición de factorial es bastante importante. A esta altura ya todos sabemos lo que es un factorial, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá un número n y yo le aplico n factorial, esto va a ser igual a tener el n por el n menos 1 por el n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta dónde. Hasta llegar hasta dónde. ¿Hasta dónde finalizamos ahí? Después de desarrollar un factorial. ¿Quién me dice? ¿Se escucha el audio? Voy a hacer una prueba. ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Hasta dónde llega entonces este factorial al desarrollarlo? Finaliza hasta el número 1. Un ejemplo, si tenemos 5 factorial, entonces nosotros tenemos 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3,
multiplicado por 2 y multiplicado por 1. Entonces, si nos ponemos a hacer todo eso, sería 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. 5 factorial son 120. Recordando en la calculadora cómo lo hacemos, así lo haría alguien que no tiene calculadora. Alguien que tiene calculadora, pues es muy fácil, solamente nos vamos a aplicar el 5, después nos vamos aquí donde dice Math, después nos desplazamos hasta la opción que dice Prof, de probabilidades, y nos quedamos en la opción 4. Le damos Enter, se proyecta el 5 factorial, damos Enter nuevamente y nos dice que 5 factorial es 120. Así es como lo haríamos en la calculadora. Ahora, en la parte aplicada, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Supongamos que yo acá tengo 3 sillas. Ahí están 3 sillas. Y viene, por ejemplo, Brian Escobar. Aquí está Brian, ahí viene Brian. Luego viene, luego viene, por acá viene Alfredo. Y por acá viene Edwin Luna, por ejemplo. ¿No? Son 3 chicos que se van a ir a sentar en estas sillas. ¿De cuántas formas diferentes pueden estos chicos sentarse en estas 3 sillas? ¿De cuántas formas? Una sería que se siente primeramente Alfredo acá, Edwin acá y Brian acá. Otra, bueno, que ahora Brian se siente aquí, Edwin siempre se siente acá y ahora Alfredo se siente acá. Otra, que Alfredo aquí, ahora Brian aquí y Edwin acá. Y puedo seguir, y puedo seguir. La pregunta es, ¿cuántas formas diferentes existen para que estos 3 muchachos se sienten en cada una de estas sillas? Entonces, eso es un problema que lo resuelve esto, el factorial. Entonces, nosotros venimos, decimos, ¿cuántos individuos son? Son 3. Ah, ok, aplícale factorial, 3 factorial. Sería 3 por 2, 6, por 1, 6. Son 6 formas diferentes en las que estos muchachos se pueden sentar en esas 3 sillas. 6 únicas formas diferentes. No hay más y no puede haber menos. Son únicamente 6 formas. Ese es un caso que lo resuelve ese operador que es el factorial. Ahora, ya mirábamos ahí en el video cómo se define, ¿verdad? El factorial. Si tenemos n permuta en r, ya esa es otra definición. Dice que n factorial entre n menos r factorial. Y aquí es cuando ya venimos haciendo que r sea diferente a n. Si r es igual a n, es un factorial. ¿Ya? Pero aquí en este caso, cuando r es diferente de n, entonces se aplica esta formulita que tenemos acá. Planteémoslo en esta misma situación, estos 3 chicos. Alfredo, Brian y Edwin, por ejemplo. ¿De cuántas formas diferentes pueden estos 3 muchachos sentarse en esas 3 sillas tal que Alfredo siempre quiere sentarse con Edwin? O sea, ellos quieren estar siempre pegaditos. ¿De cuántas formas entonces puede pasar esto? Alfredo se sentaría acá, Edwin se sentaría acá y Brian se sentaría acá. Ahora puede ser que aquí Brian, aquí Edwin y aquí Alfredo.
Recuerden que la condición es que Alfredo se siente con Edwin cerca. Aquí estarían ya separados. Ya aquí esta ya no cuenta. Y así podemos seguir armando. Entonces, ahí es donde nosotros venimos y ponemos en práctica esta expresión. ¿Cuánto es nuestro n? Ok, ellos son 3 chicos que van a permutar en R, que en este caso son 2. Son 2 los que quieren estar sentados siempre juntos, ¿verdad? Entonces sería 3 factorial entre n menos r factorial, que sería 3 menos 2, 1 factorial. Y eso nos va a dar 3 factorial equivale a 6. Acá en este caso nos van a dar 6, ¿verdad? De tal forma que Edwin siempre esté pegado con Alfredo. Y nosotros podemos deducir perfectamente esas formas. Alfredo siempre pegado con Edwin, ¿verdad? Que queden sentados juntos en ese caso. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, profe. Claro. Ok. Ahora, la combinación hace ver exactamente, decía también ahí el video, ¿verdad? La combinación nos hace recurrir a, por ejemplo, que voy a retomar el ejemplo ahí que decía el video. Si tenemos, vamos a formar equipos, ¿verdad? Que se van a enfrentar en una liga eliminatoria. No sé, yo no sé mucho de fútbol. Se van a enfrentar ahí. Vamos a sacar los equipos. Entonces decimos nosotros, ¿cuántos equipos tenemos? Ok, el equipo A, el equipo B, el equipo C, el equipo D y el equipo E. ¿Cuántos enfrentamientos podemos tomar? O sea, que se enfrenten equipo contra equipo, ¿verdad? Pero para armar un horario, un calendario, un rol, no sé, tenemos que emparejarlos. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos sin que se nos escape ninguna? ¿Verdad? Entonces, tenemos 5 equipos que los vamos a combinar en 2. Vamos a sacar pareja, pues, para que se enfrenten. Recordemos entonces que la combinación dice 5, perdón, para hablarlo de forma general, N combina en R, que también puede ser expresado de esta forma, N combina en R. Miren bien que se pone entre paréntesis, no lo estoy poniendo como fracción para que no cometan esos errores. Siempre las copias son dañinas. Cuando ustedes se copian de otra persona, se nota de viaje el error que van acarreando. ¿Ya? Así se escribe una combinación, nunca así, como una fracción. Eso jamás. Eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Esto va a ser igual n factorial entre n menos r factorial por qué y sí, ¿qué cosa? Por R factorial. r factorial, r factorial, por r factorial. Entonces, al aplicarlo aquí sería 5 factorial entre 5 menos 2 es un 3 factorial por un 2 factorial. Voy a desarrollar el 5, 5 por 4, y lo voy a dejar en 3 factorial para que se me elimine con el 3 factorial de abajo. Y así no hacer cálculos muy pesados. Solo me queda 5 por 4 es 20. Entre 2 factorial que es 2. Entonces me queda 20 entre 2 es 10. Ah, yo solo puedo armar, por ejemplo, son 10 partidos. 10 partidos, ¿sí o no? 10 partidos. En el primer partido, qué sé yo, se puede enfrentar el A con el B. En el primer partido. En el segundo partido, se puede enfrentar el
el B con el C. En el tercer partido se puede enfrentar el D con el E, o el A con la C, o la B con la D. Ahí ya nosotros empezamos a armar las combinaciones, que es algo muy sencillo, no es nada difícil. Pero de lo que estamos claros es que vamos a tener 10 enfrentamientos. Vamos a poder apreciar con esos 5 equipos 10 enfrentamientos, ¿verdad? Entonces, recuerden que acá en la combinación no es lo mismo que yo diga. El lunes se va a enfrentar el equipo A versus el equipo B. Y el día martes vamos a tener otro partido. El equipo B versus el equipo A. Eso no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Son los mismos equipos que ya se enfrentaron. Entonces, eso sería tal vez en una permutación, pero en una combinación no. ¿Verdad? En una combinación no. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si están activos. Vean la siguiente situación. Supongamos que tenemos 3 manzanas, 4 naranjas y 5 bananos. Todas las frutas diferentes entre sí. O sea, un banano no es igual al otro banano. Y una naranja no es igual a la otra naranja. Diferentes entre sí. Yo les hago la pregunta. ¿De cuántas formas diferentes se pueden acomodar estas frutas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De cuántas formas diferentes se pueden acomodar estas frutas? Ujú. Vamos. Casey, Alfredo, voy a pasar asistencia ahorita. Ojo. Ya con esto ya llevan 5 puntos más. 8. Como que vayan ahorrando ahí en una alcancía. Casey, Alfredo Ferretti, Presente, profe. Brian Escobar, Edwin Luna, Presente. Ingrid Chavarría, Kevin Núñez, Presente. Joel Salgado, Presente. y es lo que tenemos ahí. Ok, perfecto, muy bien. Perfecto. Entonces, repito la pregunta. Profe. Sí, claro, claro. 3 manzanas, 4 naranjas y 5 bananos. Todas las frutas diferentes entre sí. ¿De cuántas formas diferentes se pueden acomodar estas frutas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo resolvemos? ¿De cuántas formas? Propuesta. A ver. Cinco por 4, 20 por 3. Esa es la respuesta, ¿sí? Sí, 12 permutas serían 479.000. Eso es, ¿qué cosa? 12 factorial. Sí, 12 factorial. Perfecto. 12 factorial serían, bueno, esa cantidad que usted me va a decir ahí. Ta, 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 ta. Un Así se montón, resuelve ¿no? ese ejercicio. ¿Por qué? Porque como las frutas son diferentes entre sí, yo puedo decir, aquí voy a poner una manzana, aquí voy a poner la segunda, aquí voy a poner la tercera. O pude haber dicho, y después las otras, ¿verdad? Las 4 naranjas, los 5 bananos, ta, ta, ta. Pero esta manzana de acá no es igual a esta manzana. Entonces yo pude haber puesto esta manzana de primero y esta de segundo. Ya ahí ya cambia el orden, ya es otra. ¿Me entienden, chicos? Entonces, ya eso
Ya eso cambia el orden. Por eso es que decimos 12 factorial. ¿Cuántas frutas hay en total? 12. Y todas ellas son diferentes. Entonces, ¿cuántas formas las puedo acomodar? 12 factorial. ¿Ya? Ahora oigan la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas diferentes se pueden acomodar de tal forma que queden juntas por grupo? O sea, las manzanas juntas y los bananos juntos y las manzanas y los naranjas juntas. ¿De cuántas formas? Ahí sería con la permutación, profe. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? Sería 12 factorial sobre 12 menos 3 factorial. Oiga la pregunta, ¿de cuántas formas diferentes se pueden acomodar de tal forma que queden juntas por grupo? ¿Ya? De tal forma que nos queden juntas por grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, me queden las manzanas. Por ejemplo, son 3 manzanas. ¿Qué voy a hacer 3 manzanas chuecas? Ahí tengo 3 manzanas. Aquí tengo 4 naranjas. Voy a hacerlas de diferente color. Aquí tengo 4 naranjas. Y unos 5 bananos. 2, 3, 4, 5. Con solo el hecho, ¿verdad? Yo tengo que mantener los grupos. ¿Sí entienden eso cuando les dice de tal forma que Serían queden 6. juntas por No, grupo? ¿Cómo dice? 6, no. No. No, Con solo 3. el hecho que yo cambie esta manzana con esta de aquí, ya tengo un grupo diferente. O con solo el hecho que cambie esta naranja con esta de aquí, ya tengo un grupo diferente. O con solo que cambie este banano de aquí con este banano de aquí, tengo otro grupo diferente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces la pregunta es de tal forma que queden juntas por grupo. De 9 formas sería. ¿Cuánto? No, No, muy poquito. sí, es más. Que eso se multiplica, profe, sería. Exactamente, Alfredo, así es. 60. Más todavía. Estaba con sombra él. Sí, estaba con un exceso de todo. Ahí ya nos daría eso. ¿De dónde sale 3 factorial? ¿Quién me dice de dónde sale 3 factorial? La cantidad de las combinaciones. Los 3 grupos. Los 3 grupos. Correcto. Este de acá sería entonces, o bueno, este de acá sería más. Los 3 grupos, correcto. ¿Por qué los 3 grupos? Porque yo puedo poner aquí primero las manzanas, después las naranjas y después los bananos. O pude haber puesto primero los bananos, después las naranjas y después las manzanas. ¿Me entienden? Sí. Entonces, y se están manteniendo en grupos. Entonces, ¿de dónde sale este 3 factorial de aquí? Esa es la cantidad de las manzanas, Manzana, ¿no? correcto, porque las manzanas pueden permutar entre ellas y ya me hacen un grupo diferente. Sí. 4 factorial porque tengo 4 naranjas y ya permutan entre ellas y ya me hacen un grupo diferente. 5 factorial por los bananos y 3 factorial por lo que ustedes muy bien dijeron, por los grupos. Son 3 grupos los que tengo, manzanas, naranjas y bananos. ¿Qué significa eso? Que puedo poner los bananos aquí en medio o los puedo poner primero y así sucesivamente. 3 factorial.
multiplican todo eso y entonces eso le va a dar la cantidad diferente que puedo hallar de grupos. 180 factorial. ¿Cuánto? 180. 180 le da, ¿estás seguro? No, pero solo multiplicándolo, o sea, no resolviéndolo. Tenga cuidado porque eso no se resuelve así, eso ya lo dijimos en un principio. 3 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 3 factorial. Cuidadito cometen el error de decir, 3 por 4, 12. 12 por 5, 60. 60 por 3, 180. 180 factorial, profe. No. Ese es un grave error. ¿Ok? Gravísimo error. Sería 3 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 3 factorial. Y ahí les van a salir toditas las formas en las que yo podría combinar esas frutas. ¿Ok? Preguntas entonces. Bien, entonces esta ha sido nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Repasando acerca de las combinaciones y las permutaciones. Y yo les pido pues que vayan practicando. La próxima encuentro, que es el día jueves, vamos a pasar a repasar nuestro repaso número 3, que sería distribuciones de probabilidad, que es el otro contenido para la evaluación. Si no hay más preguntas, Profe, adelante. entonces primero hacemos lo que es el factorial y después lo multiplicamos, nada más, ¿no? Así es, correcto, así es. Entonces sería, yo lo hice, me dio 103.680. Correcto, ahí sí, ahí sí. Imagínense, son 103,000 y pico de formas que podemos acomodar estas frutas. Son muchas. Y sí, Sí. y sí existen, ¿verdad? Sí podemos buscarlas. Bien, ¿más preguntas? ¿Su examen cuándo sería, profe? No sabe todavía. No nos ha tirado la coordinación todavía a la fecha, fíjense, pero se les va a dar a conocer ahí con tiempo. La modalidad va a ser que se les va a guindar ahí en la plataforma, se va a habilitar, van a tener 2 horas y 30 minutos para resolverlo. Por ejemplo, si lo tiro a las 10 de la mañana, tienen hasta las 2:30 del día para subir la tarea. Después ya no la van a hallar y ya no la van a poder subir. Y no comiencen, que deme tiempo, que esto, que no. Estén ya preparados con su internet, con su vaso de agua a la par, con su hoja, su cuaderno y todo. No es nada tapeado, es simplemente resolverlo en el cuaderno, tomarle una foto, acomodarlo en Word, convertirlo a PDF y subirlo en la respectiva casilla de la plataforma. Son solamente 5 ejercicios. Para eso tienen 2 horas y media para poderlo hacer tranquilos, ¿ok? Profe, Y el acumulado, profe. Ajá, El eso le iba a acumulado preguntar. vamos a terminar ya en estos días. Ya hoy ya llevan 15 puntos, ¿verdad? Con las sesiones de hoy. Ya solo nos faltan los últimos 5, que es del jueves, ¿ya? Para llegar a los 60 y el examen va por 40. ¿Y dónde miro que tengo el acumulado, profe? ¿Perdone? ¿Dónde miro que tengo el acumulado? El acumulado no lo he subido todavía. Bueno, las pruebas que han hecho sí, pero estos 20 puntos últimos todavía no los he subido. Está en la Ah, plataforma ahí, en calificaciones. Sí, pero ahorita los 20 no los he publicado. Sí. Está bien. Hasta el jueves que cerremos ya los 20, los últimos 5 de la clase presencial en virtual, y ahí ya estarían ustedes viendo cuánto tienen entonces. Bueno, está feliz bien, día profe. entonces. Bien, Cuídense profe, mucho. gracias. Estamos en contacto. Ok.